Mi nombre es Carmen, y aquella Nochebuena descubrí que un hijo también puede dejarte fuera de tu propia casa. Lo recuerdo con una claridad que me duele en los huesos. Mis manos aún olían a desinfectante, los pies me ardían dentro de los zapatos, y el aire cortaba la cara. 12 horas de turno, a 8 grados bajo cero, y lo único que me mantenía en pie era la idea de abrir la puerta de mi piso, quitarme el abrigo, y aunque fuera tarde, sentir por fin un poco de calor. Pero esa noche al llegar a la puerta la llave no giró. En ese momento, todavía no sabía que mi propia sangre había decidido borrarme del timbre. No sabía que mientras yo velaba ancianos ajenos en la residencia, mi hijo y su esposa soñaban con una vida nueva, sin mí. Solo sentí cómo el frío se colaba por el hueco de la cerradura más hondo que nunca, como si la casa misma me estuviera escupiendo a la calle. Y todo empezó mucho antes de esa llave que no encajaba. Yo nací en un pueblo pequeño de Castilla, de esos donde el viento tiene prisa por cruzar la plaza, y las campanas marcan más la soledad que la hora. Me llamo Carmen García, tengo 65 años, y como muchos de mi generación, aprendí pronto que la vida se saca adelante a base de espalda, silencio y orgullo. Mis padres no tenían casi nada, pero me dejaron lo más valioso, la idea de que con trabajo una mujer también podía tener su propio techo. A los 20 años me fui a la ciudad, primero a servir en casas, luego a limpiar en un hotel más tarde, ya con el niño pequeño, a fregar suelos en el hospital. Cada nómina llevaba un trocito del piso donde acabaría viviendo. Aquel piso modesto, en un barrio de bloques grises, era para mí como un trofeo. No tenía terraza ni vistas, pero la hipoteca estaba a mi nombre. Eso en mi vida era casi un milagro. Con mi marido no hubo cuento de hadas. Se marchó cuando Luis, nuestro hijo, apenas tenía 8 años. Recuerdo la maleta mal cerrada, el portazo, y la frase que se me clavó para siempre. «Búscate la vida, Carmen». Eso hice. Me busqué la vida, y de paso se la busqué a mi hijo. Entre turnos, mochilas y tuppers, Luis creció viendo a una madre siempre cansada, pero nunca derrotada. O eso creí. Los años pasaron, y el piso se convirtió en nuestro refugio. En la cocina pequeña, celebramos cumpleaños con tarta de supermercado. En el salón, vimos las primeras campanadas en una tele de tubo. Cuando por fin terminé de pagar la hipoteca, con casi 60 años, me compré un roscón de Reyes entero para mí sola y brindé con un vaso de leche. Fue una tontería, pero me sentí rica. Luego llegó la crisis, los contratos temporales, los despidos. Luis, con 30 y pocos años, volvió al piso un par de meses hasta que se arregle la cosa mamá. Venía con una chica del brazo, Marta, moderna, morena, uñas perfectas, de esas que hablan de proyectos, aunque no tengan trabajo fijo. Yo les extendí el sofá, luego la habitación de Luis. Es solo mientras encontramos algo mejor, decían. Y yo asentía, porque ¿qué va a hacer una madre cuando ve al hijo con las maletas otra vez? Al principio la convivencia tuvo su parte bonita. Volvió el ruido joven a la casa, se llenó de risas y de olor a pizza. Yo, después de los turnos, me sentaba un rato con ellos en el sofá, aunque se me cerraran los ojos del sueño. Me gustaba sentir que el piso volvía a ser hogar para él. «Esta casa es tuya», hijo, le dije una noche, sin imaginar cuántas vueltas darían esas palabras. Poco a poco empezaron los roces. Marta miraba los muebles con cara de desprecio, como si el aparador de mi madre fuera un trasto sin valor y no un pedazo de historia. «Habría que reformar todo esto», Carmen decía con una sonrisa que no pedía permiso. Luis, en lugar de frenarla, se reía. «Ya va siendo hora, mamá. Nos merecemos algo mejor». Una noche, mientras yo cenaba una sopa rápida antes de ir al turno, los oí hablar en el salón. No querían que escuchara, pero las paredes en estos pisos viejos son más sinceras que la gente. «Si vendiéramos la casa, tendríamos para la entrada de un piso nuevo», dijo Marta. «Pero está a su nombre», respondió él. Hubo un silencio corto, y luego algo que me dejó helada. «Ya veremos cómo lo arreglamos». A partir de entonces, empecé a notar miradas, susurros, que se apagaban cuando yo entraba, comentarios sobre residencias de mayores camuflados como chistes. «Ahora hay residencias estupendas con actividades y todo, ¿eh, Carmen?», decía Marta mientras miraba el móvil. Yo sonreía, pero un nudo me apretaba el estómago. No quise hacer un drama. Era mi hijo. No quería pensar mal. Aquella semana de Nochebuena, el hospital estaba a rebosar. Gripe, caídas, soledades. Me tocó el turno largo,
Esa tirada que te deja sin cintura y sin Navidad. Antes de irme, dejé en la nevera un plato de ensaladilla y un tupper con caldo. Les escribí una nota: que tengáis una Nochebuena bonita. No hagáis ruido cuando lleguéis, estaré muerta de cansancio. Os quiero, mamá. Durante el turno, cada vez que miraba por la ventana del pasillo y veía las luces de Navidad en los edificios, me consolaba imaginando mi piso, con el árbol pequeño encendido, aunque solo fuera por ellos dos. Me hacía ilusión pensar que aunque yo estuviera trabajando, mi casa seguía siendo un lugar cálido. Cuando por fin sonó el cambio de turno, salí a la calle con los dedos entumecidos. El termómetro de la farmacia marcaba 8 grados bajo cero. Caminé despacio sintiendo el peso de los años en las rodillas, pero con el corazón un poco ligero. Al llegar podría quitarme las botas, abrigarme con mi bata de siempre, y si tenía suerte, ver a mi hijo en el sofá. No sabía que esa caminata de regreso no me llevaba a casa, sino al principio de mi mayor humillación. Cuando llegué al portal, el cristal de la puerta estaba empañado por el contraste del frío y el calor de la escalera. Siempre me había parecido una imagen reconfortante, significaba vida dentro, calefacción, una bombilla encendida. Aquella noche, en cambio, algo se me encogió sin motivo en el pecho. Subí los peldaños despacio apoyando la mano en la barandilla helada, con las rodillas protestando después del turno. Al llegar al rellano, todo parecía igual: el felpudo de siempre, la maceta medio seca, el olor a guiso del vecino del tercero. Saqué el llavero del bolsillo del abrigo, con manos entumecidas. Elegí la llave dorada, la de toda la vida. La acerqué a la cerradura, la introduje, y no giró. Al principio pensé que era cosa mía del cansancio. Respiré hondo, probé otra vez girando con más cuidado. La llave raspó por dentro como chocando con algo, y se quedó atascada. Un pinchazo de miedo me cruzó el pecho. Volví a sacar la llave, la miré como si pudiera haber cambiado de forma durante la noche. Probé con la de repuesto, nada. Toqué el timbre. Por dentro se escuchaba música baja, unas risas y el tintineo de vasos. Era sin duda mi casa, o lo había sido hasta esa noche. El corazón me empezó a latir en las sienes mientras apretaba otra vez el botón del timbre, esta vez más tiempo. Tardaron en abrir. Demasiado. La puerta se entreabrió apenas unos centímetros. Marta se asomó primero con una copa de vino en la mano y un jersey rojo de renos. Sus ojos recorrieron mi abrigo empapado, mis manos temblorosas, y sonrió. Pero no era una sonrisa de alegría. «Ah, Carmen», dijo sin llamarme suegra, «ya estás aquí». Intenté empujar suavemente la puerta para entrar, pero ella la sujetó con el cuerpo. Detrás, al fondo del pasillo, vi las luces del árbol parpadeando, la mesa puesta con mantel nuevo, velas encendidas. Era exactamente la escena que había imaginado durante todo el turno, solo que yo estaba en el lado equivocado de la puerta. «Marta, quita que estoy muerta de frío», dije intentando que no me temblara la voz. «Deja que entre, por favor». Entonces apareció Luis detrás de ella, camisa blanca, mejillas algo enrojecidas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi un segundo de duda en sus ojos. Duró poco. «Mamá», dijo, y aquella palabra sonó extraña en su boca. «Tenemos que hablar». Abrió la puerta lo justo para salir él, y la cerró a su espalda. Quedamos los tres en el rellano, con el aire helado subiendo por la escalera. Marta sacó unos folios de una carpeta de plástico. Me los puso en las manos. «Firma aquí, Carmen», dijo impaciente. «Es mejor para todos». Bajé la vista. En la parte de arriba se leía «Contrato de compraventa» y mi nombre seguido del de Luis. Tardé unos segundos en entender. Era la cesión de la casa. De mi casa. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque lo sabía. «Lo que hemos hablado», intervino Luis evitando mi mirada. «Que la casa pase a mi nombre. Así podremos pedir una hipoteca, mudarnos, arreglar nuestra vida. Aquí no hay espacio para una familia de verdad». Noté cómo se me helaba algo dentro. Miré a mi hijo buscando al niño que había llevado de la mano al colegio en inviernos de niebla. No lo vi. Solo vi a un hombre nervioso, molesto, como si yo fuera un bulto. «Luis, esta casa la he pagado yo. Piedra a piedra, fregona a fregona. Es mi único techo», susurré. Marta soltó una carcajada corta. «Y nadie te lo quita, Carmen. Podrás irte a una residencia buena con tus cosas. Pero la escritura tiene que cambiar, es lo lógico. Somos nosotros los que tenemos futuro». Había algo en su manera de decir futuro que sonaba a sentencia. Yo intenté apoyarme en el marco de la puerta, pero Marta lo ocupó con el cuerpo. El frío se me metía por las botas. «No pienso firmar ahora en el rellano de esta manera»,
dije intentando ganar tiempo. Lo hablamos otro día con calma. Luis dio un paso hacia mí. Por primera vez me pareció más grande que yo. Mamá firma ya aquí, ya no hay sitio para ti en esta casa, pronunció despacio como si cada palabra pesara. El ya no hay sitio para ti me golpeó más que el viento. Respiré hondo buscando fuerzas para responder, pero en ese momento, un vecino abrió la puerta del piso de al lado, miró la escena y la cerró de nuevo incómodo. Sentí una vergüenza que no me correspondía. Marta, viendo mi debilidad, sacó un bolígrafo de su bolsillo y lo puso sobre los papeles. «Venga, Carmen, que se te va a enfriar la sopa», ironizó. «Firma y acabamos con esto». No sé cuánto tiempo pasé, mirando aquella línea donde tenía que poner mi firma. Pensé en mis padres en las noches fregando pasillos para pagar cada ladrillo. Pensé en que aunque firmara esa casa, seguiría siendo mía por dentro en los recuerdos. Pensé también en que tenía las manos tan entumecidas que casi no podía sujetar el boli. Al final, temblando, firmé. No porque estuviera de acuerdo, sino porque me sentía acorralada, vieja y sola en un rellano helado, con mi propio hijo mirándome como si estorbara. Nadie debería tomar decisiones así, pero la vida no siempre espera a que uno esté en condiciones de decidir. Cuando levanté la vista, Marta ya estaba guardando los papeles satisfecha. Luis evitaba mi mirada. Yo di un paso atrás. «Gracias, mamá», dijo él, y la palabra gracias sonó hueca. No respondí. Me di la vuelta y bajé las escaleras despacio agarrándome a la barandilla. Cada peldaño era una despedida silenciosa a los años vividos en aquella casa. Al salir a la calle, el frío me azotó la cara, pero por dentro sentía algo aún más gélido. Firmé en silencio y me fui. 30 minutos después, mientras yo caminaba sin rumbo por las calles desiertas, sonó el teléfono de mi hijo encima de la mesa del salón, junto a la bandeja de turrones. Entre las luces del árbol y el olor a comida caliente, él atendió la llamada. Solo alcanzó a decir «¿Qué?», y se desplomó delante del árbol de Navidad. Seguí caminando sin saber hacia dónde iba. Solo recuerdo el sonido de mis pasos sobre la acera, y ese silencio raro que tienen las ciudades cuando casi todo el mundo está cenando en familia. Yo, en cambio, iba con las manos vacías y el pecho lleno de un ruido que no sabía si era rabia, pena o las dos cosas a la vez. Pasé por delante de la panadería cerrada del bar, donde tantas veces había tomado café, antes del turno de la farmacia, con el termómetro marcando todavía 8 grados bajo cero. Me paré un momento, miré el número luminoso y pensé que aquella cifra parecía la medida exacta de lo que me acababan de hacer congelarme la vida. No sé cuánto tiempo estuve andando así sin rumbo, hasta que me senté en un banco de la plaza al lado de un árbol pelado. Tenía los pies entumecidos, pero lo que más me dolía era un hueco nuevo en el pecho. «Carmen, ¿Carmen eres tú?». Escuché mi nombre como si viniera de lejos. Levanté la cabeza. Delante de mí, con una bufanda de lana verde, estaba Pilar, mi vecina del quinto. Me miraba con una mezcla de susto y ternura. «Madre mía, ¿cómo estás?», dijo sentándose a mi lado. «Te he visto desde el autobús, y luego no estabas en el portal. ¿Qué haces aquí sola con este frío?». Intenté contestar con un nada, pero no me salió la voz. En su lugar me brotaron lágrimas de esas que queman más que el hielo. «Ven, no digas nada ahora. Vámonos a casa, que se te van a congelar hasta las ideas», murmuró Pilar ayudándome a levantarme. No protesté, me dejé llevar como una niña. Subimos la cuesta hacia nuestro bloque. Sentí una punzada al pasar por delante de mi portal y ver las ventanas del salón iluminadas. Allí dentro estaba el árbol y la mesa. Y yo en la calle. En casa de Pilar olía a caldo. Me sentó en una silla de la cocina, me quitó el abrigo húmedo y me puso una manta sobre las rodillas. Calentó un plato de sopa. «Ahora me cuentas, pero primero calienta un poco el cuerpo», ordenó. El caldo caliente me devolvió un trocito de humanidad. Cuando por fin pude respirar hondo, sin que se me quebrara la voz, empecé a hablar. Le conté todo: la cerradura cambiada, la puerta medio abierta, los papeles, la frase de Luis. Pilar me escuchó en silencio con la mandíbula apretada. Cuando terminé, noté que me dolía la garganta como si hubiera estado gritando. «Son unos sinvergüenzas», dijo por fin. «Y perdona que te lo diga así, pero no tiene otro nombre». «Es mi hijo», respondí casi por reflejo. «Y tú eres su madre, ¿no su felpudo?», replicó. «Una cosa es ayudar, y otra dejar que te tiren como un trasto viejo. Lo que te han hecho no es solo feo. Carmen, puede que sea hasta ilegal». La palabra ilegal resonó en la cocina. Yo no había pensado en leyes, solo en vergüenza. «He firmado», Pilar susurré.
He firmado la cesión de la casa. Ella se inclinó hacia mí. ¿Y había notario? ¿Has estado sentada tranquila sabiendo lo que firmabas? ¿O has ido en el rellano de pie tiritando? No hizo falta que contestara. Mi silencio habló por mí. Mira, mañana mismo, vamos a hablar con alguien que entienda, dijo. Un abogado, servicios sociales, lo que toque. Lo que has firmado puede no valer nada si te han presionado, y encima eres mayor. No te van a arrebatar así lo único que tienes. Quise creerla, pero seguía viendo mi firma negra sobre blanco. Antes de que pudiera responder, el móvil de Pilar vibró sobre la encimera. Ella miró la pantalla. Es Rosa, la del tercero, murmuró. ¿A estas horas? Descolgó. ¿Sí? ¿Rosa tranquila habla despacio? ¿Cómo que ha venido una ambulancia? ¿En nuestro portal? Luis se ha... Pilar me miró pálida. Vale, luego te llamo. Colgó despacio. ¿Qué pasa?, pregunté. Pilar se sentó frente a mí. Parece que tu hijo se ha desmayado en casa. Han llamado al 112 y se lo han llevado al hospital. Rosa dice que ha sido de repente, después de una llamada de teléfono. Sentí primero un pinchazo de satisfacción amarga, una voz interna susurrando. La vida pone a cada uno en su sitio, pero enseguida otra sensación le pasó por encima, un tirón en el pecho que solo una madre entiende. Por muy traicionada que estuviera la idea de Luis tirado en el suelo, me heló la sangre. No pude terminar. No lo saben, respondió. Se lo han llevado consciente pero muy blanco. Marta ha salido con él hecha un mar de nervios. Me llevé las manos a la cara. No sabía si lloraba por mí, por él o por todo. Pilar dejó que me desahogara unos minutos, y luego habló más despacio. Carmen, escucha. Lo que te ha hecho es gravísimo, pero una cosa no quita la otra. Ahora mismo está en el hospital. Tú trabajas allí y conoces a medio mundo. Creo que deberías ir. No por él si no quieres, por ti, para que luego no tengas que preguntarte si hiciste lo que debías. Asentí despacio. Tenía razón. Si algo había aprendido en tantos años acompañando enfermos, era que la culpa pesa más que cualquier abrigo mojado. Te acompaño, añadió. No te dejo sola esta noche. Mientras me ayudaba a ponerme de nuevo el abrigo, siguió hablando. Y mañana lo de la casa lo veremos con calma. Eso de hacerte firmar en el rellano tiene menos validez que una servilleta de bar. Si hay justicia la encontraremos. Pero hoy vamos a ver qué pasa con tu hijo. El frío seguía cortante, pero ya no me sentía tan desamparada. Caminamos hacia el hospital, cruzando plazas vacías y calles donde solo quedaban algunos rezagados con bolsas de regalo. Yo iba en silencio apretando el bolso contra el pecho. No lo sabía aún, pero esa noche no solo iba a encontrar a Luis tendido en una camilla. También iba a empezar a descubrir la verdad sobre esa llamada que lo había hecho desplomarse junto al árbol de Navidad, y a entender que mi humillación no había sido ni de lejos la única mentira que se estaba contando en nuestra familia. Entramos en el hospital por la puerta de urgencias, la misma por la que yo había visto entrar a tantos desconocidos en camilla. Aquella noche, por primera vez, no me sentí trabajadora, sino madre asustada. El olor a desinfectante y los villancicos lejanos por la radio parecían burlarse de la palabra Nochebuena. En admisión estaba Clara, compañera de tantos turnos. Al verme frunció el ceño. «Carmen, ¿qué haces aquí? Hoy no te tocaba». Me acerqué al mostrador abrazando el bolso. «Han traído a mi hijo en ambulancia», dije. «Luis, necesito saber cómo está». Clara tecleó unos segundos. «Luis García, aquí está. Lo han pasado a observación. Ha tenido un síncope por ansiedad, una bajada fuerte de tensión. Está estable, ¿vale? No es un infarto». Las piernas casi se me doblan. Pilar a mi lado me sujetó el brazo. «¿Puedo verlo?», pregunté. «Luego dejarán pasar a un familiar. Siéntate un poco, Carmen. Respira», añadió mirando mis manos moradas de frío. Nos sentamos en la sala de espera. Había niños dormidos, mayores, cansados y miradas perdidas. Me sentía extranjera en mi propio lugar de trabajo. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que vi aparecer a Marta por el pasillo. Llevaba el jersey de renos, los ojos hinchados y el móvil en la mano. Cuando me vio, se le tensó la mandíbula. «¿Tú soltó? Pensé que te habías ido, no sé, por ahí». «Soy su madre», respondí sin levantarme. «No iba a quedarme en un banco mientras mi hijo está aquí dentro». Se cruzó de brazos. «Luis no está para más disgustos. Si vienes a echarme la culpa, mejor vuelve mañana». La punzada de culpa apareció, pero algo dentro hizo tope. Recordé mi firma en el rellano, mis manos temblando su risa. «El disgusto se lo ha dado su conciencia, ¿no?», yo dije. «¿Qué ha pasado después de que yo me fuera?».
Dudó un segundo. Ha recibido una llamada del banco, terminó confesando. Que si la operación no se puede hacer así, que hace falta notario, que si tú dices que te hemos presionado, se paraliza todo. Tonterías de abogados. Él se ha puesto fatal. Ya ves lo sensible que es. Tonterías, lo llamó. Antes de que pudiera responder, un médico joven se acercó con una carpeta. ¿Familia de Luis García? Nos levantamos las dos. Soy su mujer, se adelantó Marta. Y yo su madre, añadí. El médico asintió. Está estable. Ha sido un episodio de ansiedad. Va a quedarse en observación unas horas. Puede entrar una persona 5 minutos. Marta dio un paso. Entro yo. El médico miró hacia mí. Si le parece que pase primero, la madre dijo. A veces se tranquilizan más. Asentí y lo seguí por el pasillo. ¿Cuántas veces lo habría fregado yo?, pensé, y ahora caminaba por él como visita. Luis estaba en una camilla con una vía y un monitor pitando suave. Cuando me vio se removió. «Mamá», murmuró. Me quedé a su lado sin atreverme a tocarle. «Te has pegado un buen susto», dije. Él tragó saliva. «Han llamado del banco», soltó. «Dicen que lo de hoy no vale. Que firmar en el portal sin notario con testigos que pueden decir que había presión. Que eso puede ser hasta delito. Que si tú denuncias nos metemos en un lío gordo». Había miedo en su voz, pero también vergüenza. Sentí un frío distinto por dentro. «¿Y qué pensabas, Luis?», pregunté. «Que echar a tu madre a la calle como quien tira un mueble viejo sí iba a valer. ¿Que nadie te iba a decir nada?». Él apretó los ojos. Marta me insistía. Decía que era la única forma de tener un piso para nosotros, que tú estarías mejor en una residencia. Yo solo quería salir del agujero. Todos hemos querido salir del agujero alguna vez, respondí. Pero nunca a costa de empujar a otro dentro. Y menos si ese otro te ha puesto el plato en la mesa. Se hizo un silencio pesado. El monitor marcaba su pulso. «¿Vas a denunciarnos?», preguntó al fin. Miré sus manos, las mismas que de niño se manchaban de chocolate. Aquella pregunta no venía solo de él. Era también la voz de tantas madres dispuestas a tragarse la injusticia para no hacer daño a un hijo. Respiré hondo. «Voy a denunciar lo que habéis hecho», contesté. «No sé todavía a quién, si al banco o a vosotros. Pero no voy a quedarme callada. No solo por mi casa, Luis, por mí. Y por todas las Cármenes a las que les cambian la cerradura sin preguntarles». Él me miró con lágrimas en los ojos. «Lo siento», dijo. Sentí como algo dentro de mí se ablandaba, pero no se rompía. Podía perdonar algún día, pensé, pero no a costa de olvidarme de mí. El médico asomó por la cortina. «Tenemos que dejarlo descansar», indicó. Asentí, me incliné un poco hacia Luis. «Recupérate, mañana hablaremos, con la cabeza más fría». Salí de la sala. En el pasillo Pilar se levantó enseguida. «¿Qué tal?», preguntó. «Fuera de peligro», respondí. «Y el banco le ha dado el susto que yo no pude». Pilar esbozó una media sonrisa. «A veces la vida se encarga», murmuró. Marta se nos acercó con el gesto duro. «¿Te ha llenado la cabeza de historias?», me acusó. «Mira que si ahora vas contando cosas por ahí nos hundes a todos». La miré directamente. Noté que por primera vez ella era la que apartaba la vista. «Mañana voy a informarme de mis derechos», dije. «Y si eso os hunde, quizá es que estabais construidos sobre mentira». Pilar puso una mano en mi hombro. «Mañana vamos al juzgado o donde haga falta», añadió. «No vas a ir sola». Mientras salíamos del hospital, el aire helado me golpeó la cara. Pero ya no me pareció un enemigo. El frío al menos no mentía. Yo también había sido dura conmigo misma, toda la vida aceptando todo en silencio. Esa noche, en cambio, sentí una chispa de dignidad encenderse debajo de todas mis capas de miedo. Por primera vez desde que se marchó, mi marido, tuve la certeza de que iba a pelear no solo como madre, sino como mujer. Y que esta vez, aunque me temblasen las manos, no iba a firmar nada sin mirar primero quién se beneficiaba de mi firma. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de no haber dormido nada. Tenía el cuerpo cortado, pero no por la gripe, ni por el frío. Era como si alguien me hubiera desarmado por dentro y hubiera vuelto a montar las piezas al revés. En la mesa de la cocina de Pilar había una taza de café con leche y unas tostadas esperándome. Ella ya estaba vestida con ese aire práctico suyo, de mujer que ha lidiado con medio mundo. «Come algo», dijo. «Luego bajamos al ayuntamiento. Hoy es día laborable aunque sea Nochebuena. ¿Seguro que hay algún servicio abierto?» Asentí en silencio. El café me supo más amargo de lo normal, pero me obligué a tragarlo. Había pasado la noche en el sofá de su salón, arropada con una manta que olía a colonia antigua y a hogar. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía mi mano firmando en el rellano y a Luis tumbado en la camilla. «Pilar», empecé. «¿Y si estoy exagerando? Al fin y al cabo es mi hijo. Quizá lo mejor sería dejar que las cosas se calmen». Ella dejó la tostada en el plato con un golpe seco. «¿Tú crees que una cerradura cambiada y una firma en la nieve se calman solas? Carmen, te han intentado quitar la casa aprovechando que estabas agotada. Esto no va solo de tu familia. Va de que no se puede tratar así a una persona mayor». «Persona mayor». No me gustaba la etiqueta, pero sabía que tenía razón. Suspiré. «Vale, vamos», dije. «Pero solo quiero informarme». El ayuntamiento estaba a medio gas. Luces de Navidad en la fachada, un Belén en el vestíbulo y menos gente de la habitual. Pilar preguntó en información y nos mandaron a una ventanilla de servicios sociales. Una mujer de unos 50 años, con gafas y cara de lunes eterno, nos atendió. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?». Pilar me miró animándome a hablar. Tragué saliva. «Soy Carmen García. Ayer mi hijo me hizo firmar la cesión de mi casa en el rellano de pie, después de un turno de noche. Habían cambiado la cerradura. Yo no sabía que podía decir que no». La trabajadora social frunció el ceño. «¿Cuántos años tiene usted, Carmen?». 65. «¿Y vive sola?». «Hasta hace poco vivía con mi hijo y mi nuera en mi piso. Ahora mismo estoy en casa de mi vecina», dije señalando a Pilar. La mujer tomó nota en un formulario. «Lo que describe puede ser un caso de abuso económico hacia una persona mayor. Esto es más frecuente de lo que se imagina», explicó. «Lo primero que le voy a recomendar es que hable con un abogado. Aquí tenemos un listado de turno de oficio. Y también puede ir a la comisaría a dejar constancia de lo sucedido». Sentí un peso extraño al escuchar la palabra abuso. Siempre había asociado ese término a golpes, gritos, no a contratos ni folios. «Pero yo firmé», protesté débilmente. «Puse mi nombre. Eso lo cambia todo, ¿no?». Ella negó despacio. «La firma es importante, sí, pero las condiciones en las que se produce también. Si hubo coacción, si usted no entendía bien lo que firmaba, si se aprovechó su estado de cansancio extremo, puede impugnarse. Nadie puede obligarla a entregar su casa bajo amenaza de dejarla en la calle. Eso, Carmen, no es un acuerdo familiar. Eso es violencia sobre su patrimonio». Violencia. Otra palabra que me golpeó. Hasta entonces, yo solo había pensado en discusiones en malos gestos. Nunca hubiera llamado violencia a la forma en que mi hijo me hablaba, pero la imagen de la puerta bloqueada por su cuerpo volvió a mi mente más nítida. «¿Y si denuncio? ¿Qué pasa con él?», pregunté casi en un susurro. «Eso ya lo decidirá un juez. Si el caso llega tan lejos», respondió. «Pero denunciar no significa desearle la cárcel a nadie. Significa poner límites. Que conste en algún sitio que lo que ha pasado no está bien». Tomé el papel con los números de los abogados. Me temblaban los dedos, pero no era frío esta vez. Era vértigo. Pilar me apretó suavemente la mano. «Gracias», dijo ella por las dos. Salimos a la calle. El cielo estaba gris, amenazando nieve. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. «Ahora llamamos a uno de estos abogados», dijo Pilar. «Y luego, si hace falta, vamos a la comisaría. Has pasado toda tu vida cuidando a otros. Es hora de que alguien te cuide a ti, aunque sea la ley». «Buscamos un banco cercano y marcamos uno de los números», contestó un hombre con voz cansada. Le expliqué a trompicones lo sucedido. Nos dio cita para esa misma tarde en un pequeño despacho cerca del centro. «Que traiga todo lo que tenga», dijo. «Papeles DNI y si recuerda los datos del banco o del notario mejor». Colgué con una mezcla de miedo y alivio. Era como saltar a una piscina sin saber si había agua. «¿Pasamos por el hospital antes?», sugirió Pilar. Dudé unos segundos. Luego asentí. No quería que nadie pudiera decir que yo había dejado tirado a mi hijo. En el hospital, Clara me guiñó un ojo al verme entrar. «Está más tranquilo», dijo. «Incluso ha hecho chistes con las enfermeras. Pasa un momento, pero sin discutir, ¿eh?». Esta vez, al entrar en la sala, no vi a un enfermo grave, sino a un hombre que empezaba a darse cuenta de la magnitud de sus actos. Luis estaba sentado en la cama, el color regresando poco a poco a su cara. Marta no estaba. Me enteraría después de que había ido a casa a recoger unas cosas. «¿Has venido?», dijo él sorprendido. «No iba a dejar de hacerlo», respondí. «Puede ser muchas cosas, pero sigues siendo mi hijo». Sonrió con amargura. «El médico dice que fue un susto, que el corazón está bien. Solo fue demasiado de golpe». «A veces el cuerpo habla cuando uno no quiere escuchar», contesté. Se hizo un silencio. Él jugueteó con el pulsiosímetro. «Mamá, lo de anoche», empezó. Levanté la mano. «No lo justifiques. Ya hemos pasado esa pantalla.
Solo quiero que sepas 2 cosas. Una, que me dolió más que el abandono de tu padre. Y 2, que no pienso dejarlo así. Hoy voy a hablar con un abogado. Vi el pánico cruzarle la mirada. ¿Nos vas a meter en un juicio?, preguntó. Me voy a sacar a mí de esta trampa, corregí. Si eso tiene consecuencias para vosotros, será porque habéis jugado con fuego. Siempre te enseñé que lo que se hace se paga. No iba a cambiar esa lección porque cumpláis 30 años. No lloré. Me sorprendió no hacerlo. Sentí una serenidad fría como el aire de la calle, pero propia. Algo en Luis cedió entonces. Sus hombros se hundieron. Marta me habló de esa oportunidad, confesó. De vender, de empezar de cero. Yo pensé en salir del piso, en tener un salón grande niños algún día. No quise ver lo que te pedíamos. No me lo pedisteis, Luis, le corregí. Me acorralasteis, no es lo mismo. No hubo más que decir. Le acaricié la frente, un gesto automático de madre de niño enfermo. Recupérate, dije. Y después tendrás que decidir qué tipo de hombre quieres ser. Salí de la habitación con el corazón pesado, pero el paso firme. En la sala de espera Pilar se levantó. «¿Entonces vamos al abogado?», preguntó. Asentí. De camino al despacho me fijé en las luces de Navidad, colgando de las farolas. Siempre me habían parecido un consuelo en invierno. Aquella tarde, sin embargo, me recordaban algo distinto, que incluso las ciudades más frías se empeñaban en encender algo de luz. Yo estaba a punto de intentar lo mismo con mi propia vida. Salimos del metro cerca del centro, en una calle con luces de felices fiestas, colgando de balcón a balcón. El despacho del abogado estaba en un primer piso antiguo, con una placa de latón, gastada: Ramón Serrano, abogado. No imponía, y eso me tranquilizó. No buscaba un señor importante, sino a alguien que pusiera nombre a lo que me habían hecho. Pilar llamó al timbre. Una secretaria nos hizo pasar a un despacho estrecho lleno de archivadores. Detrás de la mesa, un hombre de unos 60 años, jersey de lana gris y gafas. «¿Carmen García?», preguntó. Sí, respondí apretando el bolso. Saqué mi DNI, la carta del banco y la copia arrugada del contrato que Marta había dejado sobre la mesa del salón. Ramón los ordenó y los leyó en silencio. «A ver si lo he entendido», dijo al fin. «Usted es la única propietaria de la vivienda. Ayer firmó este papel en el portal de pie, después de un turno de 12 horas, con la cerradura cambiada y la presión de su hijo y su nuera, ¿correcto?». Asentí. Oírlo en voz alta me dolía, pero también me hacía sentir menos loca. Sí, firmé porque sentí que si no lo hacía me quedaba en la calle. Ramón hizo un gesto de calma. Lo primero, tranquila. Este papel por sí solo no sirve para transmitir una casa. Para eso hace falta escritura ante notario e inscripción en el registro. Legalmente, usted sigue siendo la dueña. Noté cómo se me aflojaban los hombros. Pilar sonrió por primera vez en días. ¿Y entonces para qué querían que firmara?, pregunté. Para presionar, para llevar algo al banco, para tenerla asustada, respondió. Y eso sí es serio. Aprovecharse de su edad, de su dependencia y de su cansancio para que firme algo que la perjudica puede ser abuso económico. Conviene que conste, no solo por usted. No quiero verlo en la cárcel, es mi hijo, dije. Denunciar no es pedir cárcel, explicó. Es poner un límite. Si hoy no se planta, mañana pueden repetir. Podemos presentar una denuncia y pedir una nota en el registro que nada se pueda hacer con la casa sin su presencia y su firma ante notario. Es cerrar la puerta con llave desde dentro. Estuvimos un rato más respondiendo preguntas. Cuando salimos llevaba en la mano una copia de la denuncia. El frío de la calle me dio en la cara, pero ya no me encogí tanto. «¿Ves?», dijo Pilar. «Lo que te han hecho tiene nombre y papeles». Los días siguientes fueron de trámites. En la comisaría ratifiqué la denuncia. El agente me pidió que repitiera la escena del rellano, las frases exactas. Cada vez que pronunciaba «aquí ya no hay sitio para ti», sentía que la vergüenza se iba cambiando de bando. Mientras tanto, Luis se recuperó y volvió a la casa. A mi casa, según los papeles. Yo seguía en casa de Pilar. No me veía capaz de dormir donde me habían echado como a un perro. Aún así lo visitaba. Le llevaba yogures al hospital, le acomodaba la almohada. Una madre puede denunciar y al mismo tiempo pelar una naranja para el denunciado. Una tarde, ya con él de vuelta en el piso, sonó mi móvil. «Mamá», dijo Luis. «Tenemos que hablar. ¿Puedes venir?» Miré a Pilar. Ella levantó las cejas. «Ve», dijo. «Pero entra como lo que eres la dueña». Subí las escaleras con las piernas flojas. La cerradura seguía siendo nueva, pero esta vez, cuando llamé, oí el cerrojo girar desde dentro. Luis abrió y se apartó. El salón estaba desangelado. El árbol seguía sin luces. En el sofá,
Marta con los ojos hinchados y una maleta pequeña junto a los pies. He venido a por mis cosas, soltó. Yo no pienso vivir en una casa que no está asegurada. Ni me miró. Eso es entre vosotros, respondí. Yo he venido porque mi hijo me ha llamado. Marta cogió la maleta. Si hubieras firmado sin tanto drama, ahora estaríamos todos mejor, murmuró. Si para que tú estés mejor, yo tengo que quedarme sin techo, tú todos no me incluye, contesté. No replicó. Cerró la puerta con un portazo. Luis se dejó caer en una silla. Se ha ido a casa de sus padres, dijo. Dice que la he traicionado por no apoyarla contra ti. Me apoyé en el respaldo de otra silla. Cada uno recoge lo que siembra, respondí. ¿Qué es ese sobre? Sobre la mesa había una carta del juzgado. Una citación para declarar por la denuncia. Luis la miró como si fuera una bomba. La he leído 3 veces, confesó. No duermo. Yo diré la verdad, dije, ni más ni menos. Los meses siguientes fueron largos. Fui al registro de la propiedad con Ramón. Firmé para que nadie pudiera vender ni hipotecar la casa sin mí. En el juzgado, conté con la voz temblando al principio, y firme al final cómo había sido aquella Nochebuena. Luis delante del juez reconoció que me había presionado, que se había dejado llevar por el miedo y la ambición. Marta declaró por escrito echando balones fuera. La resolución llegó una mañana fría de marzo. El papel decía lo esencial, el intento de cesión carecía de validez, se reforzaba la protección de mi vivienda y se archivaba la causa penal al no haber antecedentes y constar mi voluntad de no ir más lejos siempre que no hubiera reincidencia. Ramón me llamó al despacho para explicármelo. Ha ganado lo importante, Carmen, dijo, su casa y su respeto. A veces no hace falta más castigo que la vergüenza. En la puerta del juzgado Pilar me abrazó. Has hecho algo muy grande, susurró, por ti y por muchas. Mientras subía las escaleras a mi piso, con la resolución en el bolso, sentí una calma extraña. No era felicidad, era algo más hondo, la sensación de haber recuperado mi sitio. Entendí que mi venganza ya estaba hecha, y no tenía que ver con ver sufrir a Luis o a Marta, sino con haber demostrado que a una mujer de 65 años no se la borra del timbre como quien arranca una etiqueta vieja, y que aunque el hielo de aquella Nochebuena todavía doliera, ahora había una puerta que solo yo podía abrir o cerrar. Los días después de la resolución pasaron más silenciosos de lo que esperaba. No hubo fuegos artificiales ni música de victoria. Solo yo, mi piso y el sonido del reloj de la cocina, marcando las horas que siempre habían sido mías, pero que de algún modo había tenido que volver a ganarme. Volví a dormir en mi cama, a doblar mis sábanas, a poner mi bata en el mismo respaldo de siempre. El árbol de Navidad ya no estaba. Lo había desmontado Pilar en enero, cuando todavía no me atrevía a cruzar la puerta. Ahora, a finales de marzo, las luces del balcón estaban guardadas en una caja en lo alto del armario. No sentía prisa por volver a colgarlas. Luis no venía, me llamaba de vez en cuando. Al principio no contestaba. Veía su nombre en la pantalla y el corazón me daba un salto raro, mitad cariño, mitad miedo. Dejaba sonar el móvil hasta que se cortaba. Luego escuchaba sus mensajes. Mamá, solo quiero hablar. Sé que me lo merezco, pero necesito verte. Los borraba sin responder. Pilar decía que era normal, que las heridas profundas necesitan tiempo para dejar de sangrar. Pero cada vez que apretaba el botón de eliminar una parte de mí, recordaba al niño que me llamaba mamá desde el columpio del parque. Una tarde de domingo, al volver de comprar pan, encontré un sobre por debajo de la puerta. No tenía sello. Reconocí su letra al instante. Dudé un buen rato antes de abrirlo apoyada en la encimera de la cocina. Mamá empezaba sin fórmula. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Lo que hice contigo no tiene perdón fácil. He pasado noches sin dormir, imaginando tu cara en el portal, tu mano temblando al firmar. Me da vergüenza mirarme al espejo. He ido al psicólogo de la Seguridad Social, porque no soportaba más este peso, y porque me he dado cuenta de que llevo años dejando que otros decidan por mí. No te escribo para que sientas pena. Te escribo porque quiero asumir mi culpa, y porque necesito decirte esto. Tienes razón en todo. La casa es tuya. Tu vida es tuya. Yo no tenía ningún derecho a hacerte sentir que sobrabas. Si algún día quieres hablar conmigo, estaré aquí, pero será cuando tú quieras, donde tú digas y con las condiciones que pongas. Si eliges no volver a verme, lo entenderé. Te quiero aunque lo haya demostrado de la peor manera posible. Luis. Doblé la carta con cuidado. No lloré.
Las lágrimas se me habían secado en algún punto del proceso, dejando una especie de cansancio antiguo. Pero algo en esas palabras, en la mención del psicólogo, en el no tengo derecho a pedirte nada, removió una esquina de mi rabia. Esa noche no dormí pensando en mi madre. Ella nunca tuvo la oportunidad de plantarse ante mí, de decirme que se sentía traicionada. En su época, los hijos eran casi dioses, y los padres una mezcla de sirvientes y altares. Yo había roto ese ciclo, al denunciar, al decir hasta aquí. ¿Tenía sentido ahora empezar otro distinto, el de la condena eterna? Al día siguiente bajé a tomar café con Pilar. Le enseñé la carta. Parece que por fin se ha mirado al espejo, dijo ella. Eso ya es algo. No sé si estoy preparada para verle, confesé. Preparada no se está nunca, respondió. Pero puedes decidir cómo, cuándo y de qué queréis hablar. Esta vez mandas tú. Pasaron unos días más. Al final marqué su número. Tardó poco en contestar. Sí, su voz sonó contenida, como si no se atreviera a creer que era yo. Soy yo, dije innecesariamente. Si quieres hablar, ven mañana a las 6, a casa, pero solo tú, sin Marta. Hubo un silencio corto. Marta y yo estamos separados, admitió. Pero iré solo igual. Gracias, mamá. Gracias por darme esta oportunidad. Colgué antes de que la emoción se me notara demasiado. El resto del día lo pasé limpiando un poco, no porque él fuera a venir, sino porque necesitaba ordenar algo fuera para calmarlo de dentro. Puse 2 tazas sobre la mesa de la cocina, como tantas veces antes, pero esta vez no eran café de rutina, sino parte de un juicio íntimo. A las 6 en punto llamaron al timbre. Abrí, y por un segundo vi al niño que volvía del colegio con la mochila torcida. Pero era un hombre de 30 y tantos, ojeras marcadas, y los hombros más caídos que la última vez. Pasa, dije apartándome. Entró despacio como si tuviera miedo de pisar un terreno sagrado. Miró el salón, la misma estantería, las fotos familiares. Huele igual, comentó torpe. Es mi casa, respondí. Y tú te la sabes de memoria. Nos sentamos frente a frente en la cocina. Puse las tazas de té entre los dos como una especie de tregua caliente. Él miraba sus manos entrelazadas sobre la mesa. He leído la resolución, empezó. El juez ha sido generoso. Podrías haber ido más lejos. He ido tan lejos como necesitaba, contesté. Quería mi casa y mi nombre limpios, no ver a mi hijo esposado. Asintió tragando saliva. No sé por dónde empezar, dijo. Lo que hice contigo no lo justifica nada. Ni el paro, ni las deudas, ni Marta, ni las ideas de piso nuevo. Me dejé arrastrar por el miedo a no ser nadie, y acabé siendo peor que nadie. Empezaste por pedir perdón en esa carta, respondí. Eso ya es más de lo que hizo tu padre nunca. Luis levantó la vista. No quiero escudarme en él, dijo, pero supongo que crecí, viendo que irse a abandonar era una opción, y sin darme cuenta, hice algo parecido, echarte de tu lugar. Me avergüenzo, mamá, mucho. Lo miré largo rato. Vi en su cara el niño y el hombre, los cumpleaños con velas torcidas, y la figura cerrándome la puerta en la cara. Me dolió, dije al fin, más que cuando se fue tu padre, porque de él me esperaba poco. De ti lo esperaba todo. Me sentí vieja, estorbo, ridícula. Como si los años que me pasé, fregando hospitales para pagar este techo, no valieran nada. Lo valen, apresuró. Cada fregona, cada noche, cada sopa recalentada. Yo fui un ingrato y un cobarde. Dejar que Marta hablara por mí fue la forma más fácil de no enfrentarme a nada. No la culpes solo a ella, le corté. Cada uno carga con su parte. Si me sirve de algo esa noche, entendí que yo también había participado un poco en esta historia. Te di demasiado sin enseñarte a valorar. Confundí amor con sacrificio sin límites. ¿Y tú te acostumbraste? Se quedó callado procesando mis palabras. ¿Vas a perdonarme?, preguntó con una vulnerabilidad que no le conocía. Respiré hondo. Perdonar no es olvidar lo que pasó, dije. No voy a borrar esa noche, ni quiero. Me recuerda hasta dónde no quiero volver a llegar. Pero sí puedo elegir no seguir castigándote eternamente. Por mí, más que por ti. El rencor también ocupa espacio. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Me sorprendió ver que me dolía menos que antes. No quiero volver a vivir aquí, añadí. Ni que tú vuelvas a instalarte como si nada. Esta casa es mía. La puerta se abrirá para ti cuando vengas a visitarme a pasar un rato a tomar un café. No para que dependas de mí otra vez. Si algún día la vida te aprieta, hablaremos, pero no volveré a dejar que decidas por mí. Asintió con los ojos brillantes. He encontrado un trabajo en un almacén, dijo. No es gran cosa, pero es mío. Estoy en casa de un compañero de momento. Quiero valerme por mí mismo, y si algún día tengo hijos,
Quiero poder mirarles a la cara y decirles que no traté a mi madre como un mueble viejo. Una mezcla de orgullo y tristeza se me apretó en la garganta. Eso depende de lo que hagas a partir de ahora, respondí. No de lo que digas. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando el hervor suave del agua en el fuego. Entonces, casi sin pensarlo, alargué la mano y le toqué la suya. Era grande, cálida, temblorosa. No sé si volveremos a ser como antes, admití, pero podemos empezar otra cosa, más honesta, tú como adulto, yo como algo más que mamá. Él apretó mi mano con cuidado, como si pudiera romperme. Me basta con eso, susurró. Aquella tarde no nos abrazamos llorando, ni nos prometimos imposibles. Hablamos de cosas pequeñas, de su trabajo de Pilar, de cómo el hospital seguía igual de caótico. Cuando se fue después de recoger la taza y dejarla en el fregadero como hacía de niño, me dio un beso en la frente. Hasta pronto, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese pronto no era una amenaza, sino una posibilidad. Cuando cerré la puerta detrás de él, apoyé la espalda en la madera. No había magia ni reparación total. Pero algo se había movido. No solo en él, también en mí. Entendí que la venganza que había deseado al principio, verle sufrir perder a Marta, enfrentar al juez, se había transformado en otra cosa, en la oportunidad de construir un futuro, donde el respeto no fuera una palabra vacía, sino un hábito. Un año después, la ciudad volvió a llenarse de luces. Era diciembre otra vez, y los escaparates insistían en vender una Navidad perfecta. Yo seguía en la residencia, pero ya no hacía turnos eternos. Había aprendido a base de golpes que también tenía derecho a decir no. Aquella tarde al salir, el aire estaba frío, pero no cortaba como la Nochebuena anterior. Miré el termómetro de la farmacia, 2 grados bajo cero. Sonreí sola. Cuando por dentro, una empieza a templarse el invierno, pesa menos. Al llegar al portal, la llave giró a la primera. Ese gesto tan simple seguía emocionándome. Abrir mi casa, saber que nadie podía cambiar la cerradura a mis espaldas, era un pequeño milagro diario. Subí escuchando la tele de un vecino y la risa de un niño. Vida normal. Vida mía. El piso olía a caldo. Ese año me había adelantado el árbol, ya estaba montado en un rincón del salón, con luces blancas y pocas bolas. Sobre la mesa, un mantel sencillo y 2 platos. Había invitado a Luis a cenar sopa, algo de pescado y turrón. Solo él y yo probando eso nuevo que estábamos intentando construir. Llegó puntual con una botella de sidra y la bufanda que yo le había regalado años atrás. Huele bien, dijo, mejor que aquel catering congelado. Si vienes a hacerte el simpático, friegas tú los platos, respondí. Durante la cena, hablamos de su trabajo en el almacén de la señora de la residencia, que canta villancicos en septiembre de Pilar, que seguía mandando más que el presidente de la comunidad. Había silencios, pero ya no eran abismos. Eran huecos, donde los dos buscábamos cómo estar sin hacernos daño. En un momento dado sacó un sobre arrugado del bolsillo. «Te he traído esto», dijo, «antes de que empieces con el turrón». Dentro había una fotocopia de un contrato de alquiler y un extracto de cuenta. «Es el piso donde vivo», explicó. «Una habitación compartida. Solo quería que supieras que pago mi parte, que no dependo de ti, y que si algún día vengo a quedarme, será porque tú me invites, no porque yo lo exija». Miré los papeles un momento. Lo importante no eran las cifras, sino la intención. «Me alegro», dije. «No por el piso, por ti». Sonrió un poco más ligero. Después de recoger, apagamos la luz del salón y dejamos solo las del árbol. Luis se levantó con algo detrás de la espalda. «¿Puedo poner esto aquí?», preguntó. Era una foto enmarcada vieja. Mi madre, yo joven, y él con 5 años en la puerta del pueblo. La encontré en una caja, dijo. Me acordé de ella en el psicólogo. Me dijo que muchas veces repetimos historias sin darnos cuenta. Yo no quiero repetir esta a hombres que hacen daño, y mujeres que aguantan calladas. Colocó la foto en la estantería al lado del Belén de barro de mi madre. No quiero que mis hijos, si algún día los tengo, me vean tratándote como yo te traté, añadió. Nos quedamos mirando la foto. Vi a mi madre con su delantal y pensé en cuánto había soportado sin una abogada, sin una Pilar, sin un juez que escuchara. Yo al menos había tenido la oportunidad de decir basta. Todos venimos cargados, dije. Lo importante no es lo que nos hicieron, sino lo que hacemos con eso. Tú te equivocaste. Yo también aguantando demasiado por miedo a perderte. Lo bueno es que ahora lo sabemos, que nos sirva. Luis asintió. ¿Tú me has perdonado?, preguntó. Respiré hondo. Te estoy perdonando, respondí, poco a poco.
Cada vez que vienes con respeto y te vas sin portazo sumas. Cada vez que me llamas para saber cómo estoy y no para pedirme algo sumas. Y cada vez que yo no te echo aquella noche en cara en cada frase, también me perdono un poco a mí. Él rió entre lágrimas. Supongo que eso es la familia de verdad, dijo. No las fotos perfectas, sino esto. 2 personas intentando hacerlo mejor que ayer. Brindamos con la sidra, no hubo discursos, solo un gracias suyo y un cómete otro trozo de turrón que estás flaco mío. Cuando se fue después de fregar los platos, se detuvo en el pasillo. Mamá dijo, gracias por no rendirte, ni con la casa ni conmigo. Gracias por aprender, respondí. Cerré la puerta despacio. Esta vez no necesité apoyarme en ella. Me acerqué a la ventana. Fuera el frío hacía brillar la calle. Vi a Luis alejarse. No era el niño del columpio ni el hombre del rellano. Era alguien que estaba eligiendo ser mejor. Y eso ya era mucho. Me senté en el sofá y miré la foto de las 3 generaciones. Pensé en tantas Cármenes Marías Lolas de este país, mujeres de más de 60, que siguen tragando humillaciones por miedo a quedarse solas en familias que firman papeles sin leer, creyendo que así compran cariño. Si algo he aprendido, es esto: la dignidad no se hereda, ni se regala, se ejerce. Poner límites no es falta de amor, es amor con columna vertebral. Y la venganza más profunda no es desear que el otro caiga, sino conseguir que ya no pueda volver a pisarte, ni a ti ni a nadie que venga detrás. Miré el árbol, las luces parpadeando despacio, y sentí que por fin esa casa estaba completa, no por los muebles, sino porque dentro vivía una mujer que se había elegido a sí misma. Si esta historia te ha removido algo por dentro, si te ha recordado a tu familia o a la de alguien cercano, quédate con esto. Nunca es tarde para informarte, para pedir ayuda, para decir hasta aquí sin dejar de querer. Habla, pregunta, cuenta lo que te pasa. Y si conoces a alguien que necesite escucharla, compártela, recomiéndala, envíasela. A veces una voz en los auriculares es el empujón que faltaba para cerrar ciertas puertas y abrir otras con tu propia llave. Gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres seguir escuchando historias sobre nuestras heridas y nuestras segundas oportunidades, no dudes en seguir este canal, suscribirte y compartirlo con quien quieras. Mientras sigamos escuchándonos unos a otros, ninguna cerradura podrá silenciar del todo la voz de quienes como yo aún tenemos mucho que contar. Fin.